Bombazo. Ande Ercel desenmascara las críticas en redes, ¿qué oculta? Madre mía, chicos, lo está pasando con Hande Ercel. Esto es un salseo que flipas. La actriz turca, que nos tiene a todos enganchados con sus novelas y su vida, ha salido en plan guerrera a responder a todas esas críticas que le llueven en redes sociales. Y no ha sido un gracias por vuestro apoyo, os quiero, nada de eso. Ha ido directa al grano, y ha soltado verdades que nos han dejado a todos con la boca abierta. ¿Os acordáis de todas esas veces que la han criticado por su físico, por su forma de vestir, por sus relaciones? Pues parece que Hande ya ha dicho basta ya. Ha lanzado un mensaje contundente diciendo básicamente que ella es libre de ser como quiera, de hacer lo que le dé la gana, y que a nadie le tiene que importar. Brava por ella. Porque para ser honestos, ya estaba bien de tanta crítica destructiva. Parecían que algunos estaban esperando a que hiciera algo mal para atacarla. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque lo que yo creo que está pasando, es que no es solo una respuesta a la mala onda. Yo creo que Hande está cansada de que la encasillen, de que esperen de ella un prototipo de actriz perfecta que no existe. Mucho se habla de que si la critican por ser demasiado, o demasiado poco en algún aspecto. Y ella al parecer dice, pues me da igual lo que penséis, yo soy así y punto. Y tiene toda la razón del mundo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué oculta Hande? ¿Por qué cuando alguien sale así de tajante, tan protectora de su espacio y de su imagen, a veces es porque hay algo más, ¿no creéis? Tal vez está preparando un nuevo proyecto donde quiere mostrar una faceta diferente, más auténtica, y estas críticas le están sirviendo de trampolín para demostrar que ella no se deja pisotear por nadie. O quizás, y esto es pura especulación, pero a mí me da que hay un poquito de estrategia detrás. Al salir así de fuerte se genera mucho revuelo, mucha conversación, y eso, para una figura pública, siempre es bueno. Pensemos un poco, ¿realmente le afectan estas críticas? Seguro que sí, como a cualquiera. Pero la forma en la que lo está gestionando, eso es lo que me vuela la cabeza. No está llorando en su habitación, está plantando cara. Y eso me da la sensación de que está más segura que nunca. Está diciendo, miradme, soy una mujer real, con mis virtudes y mis defectos, y no voy a pedir perdón por ser yo misma. Eso es empoderamiento puro y duro. Y a ver, que muchos dicen que es solo postureo, que para qué tanta guerra. Pero yo veo una valentía tremenda en decir públicamente que no te afectan las opiniones negativas. Es fácil decirlo, pero hacerlo y que se note que lo dices de verdad, eso ya es otra cosa. Yo sospecho que esta respuesta no es un ataque, sino más bien una defensa de su propia libertad. Una forma de decir, dejadme vivir mi vida, que yo me encargo de mi camino. ¿Y si esto es una pista de su futuro? Quizás está hartando de los papeles de damisela en apuros y quiere un rol más complejo, uno donde pueda explorar esa fuerza que está mostrando ahora en redes. Imaginaros a Hande en un papel de femme fatale o de una mujer súper empoderada y luchadora. Sería brutal. Para ser honestos, este desenmascaramiento de Hande me parece de lo más interesante que ha pasado en el mundo del salseo turco últimamente. Nos muestra que detrás de las pantallas perfectas hay personas reales, con sus luchas y sus batallas. Y la suya, ahora mismo, es contra esos haters que parecen tener vida propia para criticar a los demás. Así que, después de todo este rollo, mi pregunta para vosotros es, ¿creéis que Hande Ercel está siendo sincera al defenderse así, o es una estrategia para generar más atención?